buenas tardes otra vez a todos los amigos de Sociedad Civil Catalana. Otra vez os traemos un café digital de lujo. ¿Quién no conoce al profesor Paco Llera, al catedrático de Ciencia Política del País Vasco, al creador del Euskobarómetro, a una figura no solo muy respetada en lo académico, sino heroica en lo civil y en lo político? Todos conocéis su trayectoria y, por desgracia, las personas que estéis mínimamente informadas os habréis enterado de, lo voy a decir muy finamente, de la cerdada que le han intentado hacer, que le están intentando hacer a este hombre, intentando evitar su paso a profesor emérito. Vamos, que si alguien se lo merece es él, pero bueno, mejor nos lo cuentas tú. Ya lo sabe toda España, profesor, pero mejor nos lo cuentas tú, porque además parece que puede haber habido algún cambio últimamente en la situación, ¿no? Parece que la situación es un poco más fluida de lo que hace unas semanas. Sí, quizá para el que no conozca los procedimientos académicos, cuando por obligación llegamos a la edad límite para nuestra jubilación, a los 70 años, tenemos la opción, los profesores de universidad, particularmente los catedráticos, si cumplimos una serie de requisitos de tipo académico, que son de méritos, fundamentalmente de docencia e investigación, pasar al estatus de emérito en cada universidad. Los requisitos cambian, las circunstancias, el procedimiento de decisión es distinto, las consideraciones, en fin, son distintas. Bien, en la mía, en concreto, además de los méritos académicos, que más o menos son comunes en todas las universidades, pues hay que pasar por el acuerdo de un departamento, o sea, tu departamento, fundamentalmente, obviamente. Y bueno, es aquí donde se produce el problema. Lo normal es que si un catedrático que suele ser muy antiguo, lógicamente, en un departamento determinado, pues suele ser habitual que no haya ningún tipo de problema. Pero a veces los hay, ¿no? Y en el mundo académico los hay de todo tipo. Y muchas veces no son fundamentalmente las razones académicas y el incumplimiento de algunos de los requisitos de tipo de currículum, vamos a decir, sino otro tipo de circunstancias, de rencillas personales, envidias, peleas, viejas historias, etcétera, etcétera. Y en el mío se ha producido ese fenómeno. Yo mismo he sido artífice del rescate de una profesora, la profesora Carmele Rotaeche, catedrática de lingüística y miembro de Euskaltzaindia, de la Academia Vasca de la Lengua, del euskera, profesora de euskera y profesora de política lingüística, fundamentalmente. Es decir, una autoridad en temas de bilingüismo, etcétera, histórica. Y yo mismo tuve que rescatarla en su día, en el Departamento de Ciencia Política, justamente cuando su Departamento de Lingüística le rechazaba también, pues, por razones no académicas, evidentemente. O al menos, digamos, académicas en sentido de currículum, de otro tipo de razones. Bueno, y esto es lo que se ha producido. Lógicamente, en mi caso, se produce una situación unas circunstancias de debate y de deliberación y de decisión y de justificación absolutamente irregulares, entiendo yo. Tengo la decisión recurrida ante el rectorado, lógicamente, porque entiendo que ni está motivada, un acto administrativo que lo es, debe haber una motivación, obviamente, y debe ser objetivable. No puede ser que no por capricho o que sí por capricho, ni una cosa ni la otra, ni a favor ni en contra, obviamente, ¿no? Y aquí hay esto y además irregularidades en el conteo de los votos, en fin, quién tiene derecho a voto y quién no tiene derecho a voto, la falta, digamos, de audiencia del interesado, en el caso de que haya dudas sobre su proyecto docente-investigador, que hay que presentar un pequeño proyecto docente-investigador de qué es lo que vas a hacer durante esos años, ¿no? Esos son máximo 5 años, pero es renovable año a año, en cualquier caso, el proyecto. Bueno, eso es lo que se produce. Y entonces, bueno, se produce una reacción, lógicamente, de colegas diciendo, pero esto no es intolerable, ¿qué es esto? Y a partir de ahí, curiosamente, aproximadamente después de 2 semanas en la que esto tiene trascendencia pública, porque todo esto se produce en el periodo de confinamiento, justamente el 13 de marzo Es como era el una límite. impunidad, invisibilidad. Claro, es muy complicado actuar en estas circunstancias, lógicamente. La solicitud yo la tuve que presentar, era la fecha límite, el 13 de marzo, que es justamente
el fin de semana del confinamiento, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues yo he hecho contactos con algunos departamentos y demás, pero al salir esto en la opinión pública a través de mis colegas de otras universidades de España y de otros países, es cuando hay un departamento, el departamento de Historia Contemporánea de mi facultad, en el que es miembro, el que fue rector de mi universidad en el momento, digamos, más duro que vivimos, cuando nos pusieron la bomba en la facultad, etcétera. Y bueno, y me dice, oye, nosotros nos ofrecemos a rescatarte y por lo tanto, digamos, a asumir tu proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, lo tramitamos esta semana, precisamente, y está presentado en el rectorado. En el rectorado todavía no ha tomado, no toma ninguna decisión, también está retrasado los procesos de decisión por razones obvias, ¿no? Y porque esto depende del trámite, es la vicerrectora, preside la comisión de profesorado universitario, como en todas las universidades. Esta comisión es la que tiene que ver la documentación y, digamos, hacer la propuesta, aceptar o no la propuesta. La Junta de Gobierno tiene que deliberar y decidir y la rectora firma lo que la Junta de Gobierno decida. Y eso todavía no ha salido, por lo tanto, de la Comisión de Profesorado Universitario. Así que estamos en el trámite con esta novedad, con la novedad de que ha habido una reacción de un departamento, digamos, que ha salido al rescate, ¿no? Y bueno, y con la esperanza de que todo vuelva a su sitio en lo que es, vamos a decir, el asunto formal, estrictamente formal. El fondo del asunto es otro, lógicamente. No lo vamos a resolver con esto. Lo único que ha, digamos, explicitado este hecho, que me ha tocado a mí, es que en el País Vasco hay un problema de fondo sin resolver. Sí, a eso queríamos ir, quiero decir, porque nosotros, no, pero yo soy catalana, entonces me leí con mucho interés la novela de Fernando Aramburu, Patria, que creo que abre los ojos un poco sobre la letra menuda, porque claro, en el País Vasco, pues la violencia, los asesinatos, parece que lo tapa todo, y parece que en el momento en que eso desaparece se ha resuelto el problema, pero parece que estáis entrando en una catalanización del conflicto, ¿no? Digamos que ahora se busca pues, la muerte civil de las personas, la muerte académica de las personas, ya que no se puede promover la muerte física, pero es decir que de arrepentimiento nada y de reconciliación menos, deduzco yo de una historia como la que estamos hablando, ¿no? No, evidentemente, ese es el problema. Yo siempre en mis análisis del problema de la violencia en el País Vasco, del problema del terrorismo, de las limitaciones de las libertades, del pluralismo, etcétera, etcétera, siempre he hablado de algo que es evidente académicamente, que es la violencia y todo lo que la rodea, no es solamente el acto terrorista, es toda la red que hay detrás, genera una subcultura de la violencia. Entonces, el terrorismo puede desaparecer, pero la subcultura de la violencia que tú has generado, como cualquier otra subcultura, no desaparece de la noche a la mañana, porque es una inoculación generacional que tiene muchas redes y pervierte valores, cambia objetivos. Hay gente que se acostumbra a competir de una manera ventajosa precisamente a partir de la intimidación, de la segregación, de la minorización, de la espiral del silencio. La espiral del silencio, que Noelle Neumann nos explicó también desde Alemania, es brutal, ha sido brutal y sigue siendo importante. Y eso es lo que compartimos con Cataluña. Ahí quería ir a parar, porque a ver, y espero que se me entienda que digo esto con el mayor de los respetos por las víctimas del terrorismo, por los muertos, por las familias de los muertos, pero a ver, yo creo que tú como catedrático de ciencia política vas a entender perfectamente lo que decir. Es decir, incluso en los peores años de plomo, yo creo que mucha gente piensa, bueno, a mí no me va a tocar si no me meto en determinados líos, porque a ver, matar son palabras mayores. Pero cuando llegamos a este punto del conflicto, en que de lo que se trata es de, bueno, de lo que estamos hablando es de una minoría que se cree que el cortijo es suyo, que la universidad es suya, que los periódicos son suyos, que la escuela es suya y que los que no... El país es suyo. Que el país es suyo y los que no son los propietarios. Pero esto le puede pasar a cualquiera. O sea, esto es un tipo de violencia o de subviolencia
que afecta a muchas más personas, con lo cual probablemente suscita mucha más cobardía. Sí. Que la gente no se quiera meter lío. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención de la votación de tu caso son las 12 abstenciones. Sí. 12 abstenciones o 10 abstenciones sobre 12. Es decir, ¿cómo se puede uno abstener en una cosa así? O sea, entonces creo que como ocurre también en Cataluña, que el problema es que la gente se pone de perfil, la gente tiene más miedo, curiosamente, de este tipo de violencia, de que te lo pongan difícil en el trabajo, de que te dificulten, incluso de una eventual violencia física que en el fondo siempre se ve como más lejana y que a mí no me va a tocar. ¿Hay algo? Sí, vamos a ver, yo creo que aquí hay muchos elementos que se entrecruzan, ¿no? Obviamente, cuando hay dos bandos muy polarizados, y en este país, desgraciadamente, tenemos una tradición de banderiza y de polarización brutal que se reaviva cada 2 por 3, esto genera inevitablemente un estrés psicológico, una especie de guerra psicológica. Los dos bandos lo saben, que esa es su guerra psicológica. Y en el medio hay una población que, o bien por disonancia cognitiva, no sabe a qué atenerse, o bien por cobardía. Por no querer líos. Sí. Efectivamente, lo comprometido que es evidenciar tu posición en una situación de polarización como esa. O por otras razones estrictamente interesadas, es decir, a saber lo que me puede pasar a mí. Si yo quiero tener ventaja, ¿de qué lado me conviene estar o no estar? Es decir, todo esto, esta especie, digamos, de perversión de valores, sí, de dinámica mafiosa y de actitudes, anula, lógicamente, la libertad, en definitiva. La adopción de posiciones de que mejor no tomar posición en una situación como esta, tan conflictiva y tan comprometida. Así que, y sobre todo, cuando ya no tiene futuro, en el sentido de que ya no va a decidir, porque tradicionalmente los catedráticos éramos como señores feudales, dueños de vidas y haciendas, aunque no lo hayas ejercido, pero se podía ejercer, más o menos. En el mundo académico había cosas muy, muy feas, ¿no? Entonces, bueno, había y hay, por lo que veo, había y hay. Sí, bueno, pero este ya no pinta nada y no va a pintar nada, por lo tanto, fuera. Mejor me marco distancia. Me posiciono con... Efectivamente. Ya. O no me posiciono. Dejo libre el camino. Bien, ese tipo de cosas se producen. Pero claro, cuando además hay un componente de tipo político como es el nuestro y es el vuestro, lógicamente esto tiene mayor trascendencia. Porque ahí hay incluso miseria. Es decir, que ¿cómo tengo yo más ventaja competitiva? Pues tengo más ventaja competitiva poniéndome del lado, lógicamente, de quien tiene más capacidad de cortar el bacalao. Claro. Es así de simple. Pero claro, es que eso yo insisto, me acuerdo en un acto de sociedad civil catalana en Barcelona, que me acuerdo que tuve el honor de hablar y dije a todos los presentes, dije, gracias por no ser unos trepas, gracias por no haber entrado en ese tipo de juego, ¿no? Porque a mí eso, te digo, incluso me parece más peligroso, insisto, que el otro, sin quitarle dramatismo, porque claro, es mucho más difícil enfrentarse a este tipo de violencia de bajo perfil, de exclusión, de segregación y sobre todo, bueno, que no parece que se le vea fin a este tipo de... No, porque sobre todo esto acaba alimentando otro fenómeno desgraciado, sobre todo y más en épocas de crisis económica, claro. Y en una institución académica más importante todavía, que es líder intelectual, ¿no? Que es la mediocridad. Bueno, eso sin duda. Claro, esto genera una dinámica en el que es el paraíso del mediocre, que es el que se presta sin ningún tipo digamos, de autocontrol a ese tipo de actitud. Es decir, alguien que no tiene que lo que piensa es en el mérito, en la capacidad, en el rendimiento, en la productividad, etcétera, etcétera, de su potencial intelectual, no utiliza esos mecanismos. Utiliza los mecanismos normales de competición, lógicamente. Con lo cual, este queda excluido y automáticamente, sobre todo si está, lógicamente, alineado ideológicamente o en su sistema de valores o en su posición identitaria o en lo que sea, con una posición perdedora, pues lógicamente queda relegado completamente. ¿Y quién sale adelante? Sale adelante el otro, el que no tiene ese tipo, digamos, de mecanismo. Que no quiero decir
que en el otro lado no haya gente competente, ni capacitada, ni muchísimo menos, lógicamente. Hay de todo, ¿no? Pero pierden autoridad moral, a mi modo de ver, de esa manera. No Sí. respetando los mecanismos de competición, vamos a decir, sustantivos en una carrera académica o en las carreras académicas. Entonces, a ver, ya para contrarrestar eso, a lo mejor unos cuantos deberíamos dejarnos de chuparnos el dedo en unos cuantos sitios, porque a ver, si pase lo que pase o digan lo que digan, en el País Vasco, en Cataluña, sigue habiendo una gente que mantiene en suspenso, o sea, que mantiene secuestrados los mecanismos de la civilidad. A lo mejor la sociedad civil catalana, la sociedad civil vasca, la sociedad civil de toda España, no deberíamos agruparnos de una manera más proactiva, más beligerante, o sea, no deberíamos... no digo que seamos pasivos, pero no deberíamos hacer más cosas juntos. Por supuesto, es fundamental. Así que en el País Vasco lo hemos vivido, es decir, que es verdad que eran años duros, donde evidenciar, digamos, la agresión era más fácil, porque era física, ¿no? Claro, era la vida, nos iba la vida en ello. Y entonces eso es verdad que era un elemento de movilización, de moralización, las víctimas, etcétera, era un elemento de moralización muy importante. Pero yo siempre he defendido lo mismo. Es decir, aquí lo que está en juego, tanto en el País Vasco como en Cataluña, con violencia física o no, porque violencia, hablo de violencia física. Violencia, hay muchos tipos de violencia. Lo que está en juego son dos cuestiones importantísimas. Uno es la libertad individual o las libertades individuales, y otra cosa muy importante en una sociedad democrática, que es el pluralismo, el respeto al pluralismo, la igualdad de oportunidades de todas las posiciones que cada uno pueda tener. Eso es lo que no se tolera. Eso es lo que el autoritarismo, del signo que sea y la identidad que tenga, no tolera. Y, lógicamente, el autoritarismo identitario es brutal. Es brutal. Es mucho más difícil de combatir que el autoritarismo ideológico. Y esto lo hemos vivido en el País Vasco y lo vive cualquier sociedad que tenga ese problema. Del signo que sea. Del signo que sea. Y efectivamente, es decir, al final tendríamos que consorciarnos, ayudarnos unos a otros. Sí, es que tenemos que ayudarnos todos los defensores del pluralismo y de las libertades. Porque hay mucho defensor del pluralismo y de las libertades de mentira, falso. Sí. Que utiliza retóricamente ese discurso para anular las libertades y el pluralismo de una parte. Sí, porque yo también te lo planteaba en el sentido de que, bueno, los partidos políticos, por ejemplo, me gustaría que valoraras el papel que está jugando en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco, el papel del Partido Socialista, un poco hicieras un repaso, o sea, como si nos hicieras una especie de... Oye, ya sé que ahora hablaremos del Euskobarómetro, pero claro, si la política, digamos, no es suficiente, los partidos políticos no llegan, ¿cómo podemos organizarnos las sociedades civiles? ¿Cómo podemos cumplir el hueco? Hay una cosa que nosotros vivimos, vais a tener, creo que un día de estos, a Rosa Díez también en los cafés. Ella os lo contará, porque lo vivimos juntos, además, en aquella época. Es decir, hubo un momento en la sociedad vasca en el que la sociedad vasca, una parte de la sociedad civil vasca, salió por delante de los partidos, pero por orfandad. Por orfandad, o sea, hasta allá, sí. Y porque de repente se dieron cuenta de que los partidos no estaban respondiendo al impulso, a la necesidad, digamos, de defensa, de combate, de defensa de derechos, de libertades, que una parte importante de la ciudadanía estaba sintiendo y estaba movilizándose. Y desbordó a los partidos. Es decir, la imagen del alcalde de Bilbao con un extintor, alcalde de Bilbao del PNV, con un extintor, parando a unos chavales que no eran fachas, que querían incendiar la sede de HB después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, era todo un síntoma de orfandad. Es decir, de cómo la ciudadanía se rebeló contra, digamos, la cobardía, la falta de coraje,
de los partidos políticos, porque los partidos políticos, claro, como se dedican a los enjuagues, los encajes, las mayorías, el tente mientras cobro, el papel del retejador, ya sabes, este tipo de dinámica, cuando la sociedad dice, no, no, esto es blanco o negro, o nos defienden de verdad o lo desbordamos. Y es imprescindible que la sociedad civil esté organizada. Esto lo vivimos en el País Vasco y es fundamental. Yo como catalana se me pone los pelos de punta cuando aquí en Madrid oyes decir, bueno, porque vosotros los catalanes, porque os vamos a dar, digo, no, no me lo vais a dar a mí, digo, se lo vais a dar a un gobierno que representa una parte de los catalanes y que machaca a la otra mitad, como os llama. Entonces, claro, de algún modo lo que tendría que quedar claro es que los catalanes y vascos no nacionalistas, o sea, todos los ciudadanos españoles amantes de la prueba de la verdad, somos rehenes de estos enjuagues y no queremos serlo más, ¿no? Exactamente. Sobre todo, vamos a ver, sobre todo que distingan claramente lo que es, vamos a decir, las necesidades formales de mayorías, de gestión, de administración de los recursos públicos, etcétera, etcétera, pero no de cualquier manera, no a cualquier precio, no a costa de cualquier cosa. Es decir, lo que no puede ser es que, como hemos vivido tanto en el País Vasco como en Cataluña, es esta especie, digamos, de entrega, sobre todo el papel que han ejercido los nacionalistas en la formación de mayorías y en las cuestiones de Estado, es decir, bueno, esta es vuestra finca, haced lo que queráis, con tal de que nos deis los votos. Esto no puede ser. Porque llega un momento en que ya, es decir, como ellos nos explicaron después, ellos están haciendo la construcción nacional. La construcción nacional que ellos hacen, ¿es constructiva o es destructiva? O sea que a lo mejor resulta que ellos, mientras que ellos hacen la construcción nacional, están destruyendo la tuya. Pero aparte de eso lo hacen muy mal, ¿eh? Porque yo estuve mirando los últimos resultados del Euskobarómetro. Bueno, salen cosas deslumbrantes, como el hecho de que la Constitución volvería a salir, si se votara la Constitución del 78, volvería a salir incluso con el voto de 1 de cada 4 nacionalistas en el País Vasco. El rechazo total a ETA era por encima del 60%. Eso sí, por lo que veo, el Euskobarómetro dibuja una tenaz curva de pesimismo, de miedo a intervenir en política, de miedo a hablar de política. Claro. De desconfianza, vamos, de que valga la pena jugarse el físico. Pero el fondo actitudinal de la gente es el que es. Entonces, a veces digo, bueno, ¿cómo es posible que en un país que no es nacionalista, la pregunta que te hacen continuamente, ¿cómo es posible que en un país que no es nacionalista, el nacionalismo gobierne de una forma omnímoda? Claro. O sea, algo no cuadra, ¿no? Algo no cuadra. Hay una especie, digamos, de distopía extraña que tiene mucho que ver, lógicamente, con estos procesos de hegemonía, de construcción hegemónica del discurso, de las imágenes, de la simbología, de todo, absolutamente de todo, en la que, y sobre todo, digamos, de la forma en que los grandes partidos nacionales han planteado la relación con los nacionalistas. Sí. Esto es el gran problema. Este es el gran problema. Porque esto que suele decirse, que incluso algunos líderes, incluso presidentes de comunidades autónomas han planteado alguna vez, es que cambiemos la ley electoral para que los nacionalistas no tengan tanto peso. No, no. Para que los nacionalistas tengan otro peso distinto al que tienen, ellos tienen un peso numérico, pero luego está el peso político. Todo depende de cuál sea la posición que tengan los partidos nacionales. Los partidos nacionales pueden perfectamente, sin anular la representación de los nacionalistas, anular su peso político. O por lo menos limitarlo. Basta con que ellos se pongan de acuerdo. Ya, pero supongo que se han acostumbrado a engrasar la alternancia con esto. Les es más fácil, ¿no? Eso es lo que contradice a las minorías políticas que no sociológicas en Cataluña y en el País Vasco. Eso es lo que minoriza políticamente a la mayoría sociológica en Cataluña y en el País Vasco. Porque somos mayoría sociológica, pero somos minoría política. Y eso se lo tenemos que agradecer a nuestros partidos nacionales. Y
después de esta absolutamente incontestable afirmación que yo suscribo al 100% y que además me parece que resume muy bien la situación, tú después de tantos años de escobarómetro, ¿cómo se te queda el cuerpo viendo el CIS? ¿Y qué cambios harías en el CIS si tú pudieras hacer el CIS? O sea, ¿cómo...? Bueno, la verdad es que el CIS es una institución que académicamente ha tenido siempre una respetabilidad y yo simplemente que siguiese las pautas que el CIS siempre ha tenido de neutralidad, digamos, de profesionalidad, de respetabilidad en el mundo académico. O sea, tiene un potencial técnico importantísimo, un capital indiscutible, y simplemente eso, nada más. Y yo creo que mantener mucha distancia con respecto al debate político. Yo creo que el CIS tiene que estar, tiene que, digamos, reflejar lo que hay en la opinión pública, indiscutiblemente, responder a la agenda del momento, o sea, hay que investigar lo que preocupa a la gente en cada momento, obviamente, y mantener una distancia, es decir, ser muy aséptico en la presentación de la información y luego cada uno puede interpretar los datos como quiera. La estadística es interpretable, lógicamente. Y unos tendrán más razón y otros tendrán menos razón en función de cómo fundamenten la argumentación en la lectura de la estadística. Pero que la estadística sea incontestable, eso es fundamental. No parece que esté ocurriendo así ahora mismo, o no tenemos la sensación los profanos, igual somos muy desconfiados. Bueno, quizá el origen del problema está, a mi modo de ver, en que hasta ahora, casi siempre, digamos, la presidencia del CIS estaba en manos de un catedrático, ahora también, indiscutible, pero no, digamos, más o menos afín, obviamente, pero no necesariamente, vamos a decir, militante en la refriega política. Uh-huh. Y en este caso es distinto, porque lógicamente estaba en la ejecutiva del partido, era el asesor más importante desde el punto de vista de la opinión, de la ejecutiva del partido, y entonces esta confusión de papeles, que no cabe ninguna duda que José Félix Tezanos es un catedrático con una trayectoria indiscutible desde el punto de vista académico, etcétera, pero este otro componente, que no quiere decir que uno no pueda ser militante de un partido, entendámonos, pero no tendría que elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, es difícil mantener, digamos, la distancia, ¿no?, respecto a lo que hay. Y sobre todo hay una cosa muy importante, se lo pones muy fácil a la oposición. Claro. Esto es lo de la mujer del César. Hay una pérdida de credibilidad, claro. Claro. Bueno, ya tenemos que ir acabando, porque si nos vamos muy para allá, abusamos del confinamiento de la gente, pero yo quisiera que acabaras dando precisamente un mensaje. Yo me pregunto si esta crisis del coronavirus, esta situación, dicen no volveremos a ser los mismos. Bueno, yo no sé si se nos ha dado una posibilidad de repliegue ético, de sentarnos a pensar las cosas, de pensar en cosas con las que estamos hablando, en sucesos como este escándalo académico en el que te has visto inmerso. ¿Qué mensaje ético mandarías a la gente, ético y humano, en esta situación? Bueno, en esta situación tenemos un problema añadido que es, digamos, cómo gestionamos la inseguridad más vital. Es un poco parecido a lo que en la época del terrorismo, ¿eh? Es decir, que en la época del terrorismo tuvimos que aprender a gestionar la inseguridad vital, una parte de la sociedad, progresivamente más sectores de la sociedad, porque eso es para hablar largo y tendido. Y en este caso concreto estamos viviendo, es decir, cómo gestionamos nuestra inseguridad, en este caso sanitaria, ¿no? Y la otra parte, que es cómo gestionamos el miedo y cómo gestionamos la información, que es tan sustantiva en este momento. Y entonces estamos viendo cómo se manipula, estamos viendo cómo se miente, estamos viendo cómo se instrumentaliza, estamos viendo tal cantidad de fenómenos que son fenómenos cotidianos,
que pasan desapercibidos en muchos ámbitos de la vida y que ahora, y cómo se gestiona la solidaridad, lógicamente. Es decir, cómo equilibramos una sociedad que es cada vez más asimétrica y más desequilibrada, sobre todo en una crisis. Ya lo habíamos vivido en la crisis de 2008. La vivimos continuamente porque nuestra sociedad es una sociedad asimétrica y desequilibrada, no cabe ninguna duda. Por eso hemos construido un estado de bienestar, para reducir los desequilibrios, lógicamente. Entonces, en este momento estamos viendo tantas cosas en tan poco tiempo y vamos a decir que tan desarmados de la comunicación directa, verbal, cotidiana con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, porque no nos podemos reunir con nadie, más que lo que podemos hacer a través del WhatsApp o a través de los medios estos tecnológicos de comunicación, que tienen un gran problema. O sea, tienen nuevos problemas que también tenemos que aprender a administrar. Es decir, es una época de aprendizaje brutal. Y es muy incierto cómo va a ser la salida de esta situación y cómo van a salir nuestras cabezas de todo esto, ¿no? Y cómo van a ser las actitudes, cómo vamos a percibir la política, de la que vemos que dependemos tantísimo en este momento. Dependemos mucho de nosotros, no cabe ninguna duda, de la responsabilidad individual. Nunca hemos vivido, digamos, una época en la que lo individual, desde el punto de vista de la responsabilidad, sea tan evidente, desde el lavarse las manos, la mascarilla, el contacto, la distancia, en fin, son actitudes, actuaciones individuales, rituales estrictamente individuales. Entonces, y eso requiere muchas veces una reflexión, porque irreflexivamente salimos a nuestro aire. Entonces, bueno, lo estamos viendo. Yo creo que es un momento al margen de otro tipo, digamos, de meditaciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la familia. Es que se nos ha puesto todo en carne viva. Y, bueno, no está mal. Es una desgracia que nos pase lo que nos pasa. Pero desde el punto de vista, digamos, de la reflexibilidad individual y social, creo que saldremos más ciudadanos, más fuertes. Me quedo con eso. Es muy importante para la vida política. Pues nos quedamos con eso, profesor. Te mandamos un fuerte abrazo humano, civil y ciudadano. Y hasta siempre, hasta pronto. Y los hay que siguen dando guerra, tú sigue dando paz. Gracias. No tenemos más remedio. Nos ha tocado, no por nada. Antes hablaba Fernando de heroicidades. A mí no me gusta nada lo de la heroicidad. Simplemente es la responsabilidad de lo que te toca. Si te ha tocado esto, pues a pechar con ello. Claro que sí. Gracias a vosotros.